Hola, te damos la bienvenida a este vídeo explicativo de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público sobre la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. En primer lugar, vamos a abordar la cuestión de qué es la potestad sancionadora. Las administraciones públicas tienen la potestad de sancionar a las personas responsables de infracciones administrativas, pudiendo exigirles reposición de la situación alterada a su estado originario, así como indemnización por los daños y perjuicios causados. ¿Cuáles son los principios de la potestad sancionadora? La Ley 40/2015 establece los siguientes 7 principios de la potestad sancionadora: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, concurrencia de sanciones. 1. Principio de legalidad. Se tiene que reconocer expresamente por una norma con rango de ley a las administraciones públicas la potestad sancionadora y por disposición de rango legal o reglamentario a los órganos administrativos el ejercicio de esta potestad sancionadora. 2. Principio de irretroactividad. Implica que no podrán aplicarse disposiciones sancionadoras que no estén vigentes en el momento en que se produjo la infracción, con la salvedad de que podrán ser retroactivas si favorecen al infractor. 3. Principio de tipicidad, según el cual solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por ley, pudiendo ser estas leves, graves o muy graves. Asimismo, las sanciones que pueden imponerse por la comisión de infracciones administrativas también se delimitan por ley. El principio de responsabilidad, el cual dispone que solo podrán ser sancionadas las personas físicas y jurídicas y cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. También se indica que las responsabilidades administrativas serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada e indemnizaciones por los daños causados. 5. Principio de proporcionalidad, por el que las sanciones administrativas en ningún caso pueden implicar privación de libertad. Además, las sanciones pecuniarias no deben resultar más beneficiosas para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Para la graduación de las sanciones se considerará el grado de culpabilidad o intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia por la comisión en un año de más de una infracción de la misma naturaleza. 6. Prescripción de las infracciones y sanciones, la cual será fijada en las leyes. Cuando las leyes no determinen el plazo de prescripción, las infracciones prescribirán a los 3 años, 2 años o 6 meses, dependiendo si son muy graves, graves o leves, mientras que las sanciones prescriben a los 3, 2 o 1 año, dependiendo si son impuestas por faltas muy graves, graves o leves. 7. Concurrencia de sanciones. Por último, se establece que no podrán sancionarse hechos que ya hayan sido penal o administrativamente sancionados por el mismo sujeto, hecho y fundamento. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial? Continuamos con la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, también regulada en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. ¿Cuáles son los principios de la responsabilidad patrimonial? Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, si la lesión es consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. De la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. O de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, es decir, cuando los daños procedan de la aplicación de una ley declarada posteriormente inconstitucional o contraria al derecho de la Unión Europea.
¿Cómo debe ser el daño alegado? El daño habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado. ¿Qué es la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas? Cuando varias administraciones concurren en la producción del daño, la responsabilidad se fija para cada administración según criterios de competencia e intensidad de la intervención. Solo cuando no sea posible dicha determinación, la responsabilidad será solidaria. ¿Cuándo serán indemnizables las lesiones? En cuanto a la indemnización, se establece que solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar. Además, se precisa que no serán indemnizables los daños que no se hubiesen podido prever o evitar según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción. Esperamos que este vídeo sobre la potestad sancionadora y la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas te haya resultado de utilidad. Recuerda que puedes ampliar esta información con otros vídeos sobre la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público.